La Fórmula 1 no descansa esta semana, por supuesto nosotros tampoco, vamos a hacer una buena previa y el circuito que nos toca este fin de semana es el que estáis viendo, el circuito de Mónaco. Por supuesto, os recomiendo que os suscribáis porque vamos a hacer 5 vídeos analizando este trazado, cortitos al grano, pero para analizar el pilotaje, la zona de adelantamiento, la telemetría, los reglajes, los datos que diferencian este circuito de los demás. Así que, de verdad, si queréis tener una buena previa para el Gran Premio, personalmente os recomiendo que os suscribáis. Además, por cierto, estamos haciendo también directos tanto en Twitch como en YouTube. Si me queréis seguir por Twitch, que es quizá la que mejor va para los directos, al menos en mi caso, pues vais a tener enlace por ahí por la descripción del vídeo, así que también os agradecería que me siguieseis por ahí, ¿vale? Que hacemos tanto previa como post de cada Gran Premio. Y lo dicho, vamos con el vídeo de hoy. Este es el trazado del circuito, como veis son 3 sectores, como siempre, y aunque parecen bastante distintos, realmente no lo son tanto. Por ejemplo, podríamos pensar, bueno, primer sector de bastante velocidad, porque terminamos aquí una recta, es decir, media recta, luego una recta muy larga por aquí, una serie de curvas rápidas y luego ya termina con la siguiente frenada que sería para el siguiente. ¿Es el primer sector de mucha velocidad? Hombre, pues realmente no mucho, porque pensad que esto es el circuito con diferencia más corto de todo el calendario. Entonces, aunque esto parezca una recta muy larga, realmente no lo es tanto. Esta sí que puede ser un poquito más larga, pero también es cuesta arriba, entonces no es precisamente una recta de kilómetros. ¿Es el de mayor velocidad? Más o menos, porque luego tenemos el segundo sector que pensad que todo esto se hace a fondo, luego tenemos un pequeñísimo tramo de recta aquí, entonces, bueno, quizás sean los 2 sectores de más velocidad, realmente, de más velocidad punta. Luego en el segundo sector, fijaos que tenemos la zona más revirada, más lenta de todo el calendario, es decir, todo el año que tenemos de Fórmula 1, pues aquí es donde los coches tienen que ir más lentos, no solo del circuito. Y luego el tercer sector está caracterizado por un poquito más de curva rápida, porque estas 13-14 se pueden hacer a fondo, muy rápidas, luego sí que hay que tocar un poco el freno, bueno, depende de las condiciones, a lo mejor sí que hay que levantar un poco aquí, pero que es la zona de curva más rápida del trazado, y luego aquí ya sí que es un poco más lenta, de velocidad media, y esto todavía más, esto es zona muy muy lenta, y luego ya pues empezaríamos por aquí. Hay algo que caracteriza a los 3 sectores, por lo tanto va a ser crucial, y lo trataremos mejor en el vídeo en el que hablemos de los reglajes, en el que veamos qué característica del coche puede beneficiar más a cada uno de los equipos y con ello hacer una especie de previa, ¿no? De quién puede ir mejor, si el Red Bull, si el Ferrari, si el Mercedes, el que sea. Entonces, lo que digo, hay una característica que es fundamental para los 3 sectores y es la salida de curva lenta. Las frenadas también, porque hay muchas frenadas, pero es verdad que no son frenadas muy muy fuertes, algunas sí, pero claro, como estamos constantemente frenando, no da tiempo a alcanzar una velocidad muy alta. Si tú tienes una recta larguísima y luego una frenada muy fuerte, esa frenada pues van a ser muchos metros pisando el pedal del freno con muchísima presión, pero no es el caso. Aquí sí, porque fijaos que tenemos toda esta zona a fondo y luego una frenada muy fuerte. Pero claro, a la curva 1, por ejemplo, que no es la más cerrada precisamente, tampoco se llega con mucha velocidad. Pensad que aquí, por ejemplo, también se va perdiendo velocidad paulatinamente hasta llegar a esta zona tan lenta. Fijaos que aquí tenemos una curva bastante lenta y luego tramo muy muy corta hasta esa curva. Entonces, no es tan importante en la zona de frenada pura, sino quizá más la salida, lo que llamamos tracción. Es decir, que tengas un coche que saliendo de curva tú le puedas pedir mucho con el acelerador, empuje muy bien el coche y no tengamos pérdida de agarre ni delante, que puede hacer que perdamos el control del coche, ni detrás, que estos Fórmula 1 son tracción trasera. Entonces, si tienes pérdida de agarre detrás, van a patinar las ruedas y evidentemente no vas a avanzar. Así que es un circuito en el que, bueno, si alguien tiene más eficiencia aerodinámica, porque es de carga aerodinámica altísima, la máxima, si tienes un poquito más de eficiencia, que lo que significa es que estás pecando un poquito menos de drag, quizá en el primer sector puedas destacar algo, sobre todo diría yo en el segundo por esta recta, pero no hay una gran diferencia. Si tienes un poco más de carga aerodinámica, tampoco lo vas a notar en este sector de curvas tan lentas. Realmente donde lo puedes notar más es en el tercer sector. Ya hablaremos más de la aerodinámica en el vídeo de los reglajes, que veréis que hay algunas curiosidades que son bastante interesantes. Y ya para terminar, el tema de los adelantamientos. Solo hay una zona de DRS, la tenemos en la recta de meta, y pensé, bueno, pues aquí tenemos otra recta. Ya, pero es que esta zona es muy estrecha, es cuesta arriba y encima va haciendo un pequeño serpenteo. Meter una zona de DRS aquí sería tremendamente arriesgado. Además, las zonas de DRS siempre terminan con una frenada, porque en cuanto sueltas el pie del acelerador o frenas, se cierra el DRS. Aquí, por ejemplo, ¿podríamos meter una zona de DRS aquí? Hombre, en teoría sí, porque no hay que frenar para esta curva 9, pero sí que hay que meter bastante giro y ya sería arriesgado. Podríamos pensar, que siempre me lo decís mucho, oye, ¿por qué no ponemos una zona, digamos, de cierre automático de DRS? Cada vez que pasen por aquí los coches, que se cierre el DRS. Pensad que
se alcanza una velocidad brutal con el DRS abierto comparado con la que se alcanza con el DRS cerrado. Entonces, si tú pones eso, lo que va a pasar es que el coche de repente se frene, porque puedes ir a una velocidad que con el DRS cerrado a lo mejor no. Entonces no estarían como una especie de frenazo y en fin, sería un desastre. Tú ese frenazo lo quieres cuando de verdad vas a frenar, ¿vale? Cuando se cierra el DRS y el aire mismo te ayuda a frenar. Por lo tanto, está claro, la zona más típica de adelantamiento es la recta de meta, pero aún así es bastante corta como para considerarla un punto claro de adelantamiento. Punto claro de adelantamiento no hay. De hecho, ha habido algunos años que donde más se adelantaba era precisamente en la frenada de la curva 10. Vienes en todo este tramo utilizando el rebufo, ganando un poquito de velocidad y apurando la frenada de la 10 sí que puedes intentar adelantar. Pero bueno, mañana veremos cómo se trazan cada una de estas curvas y entenderéis mejor todavía por qué es tan complicado adelantar aquí. Y si lo que queréis es eso, entender más para la Fórmula 1 de Sim Racing o de cualquier aspecto que tenga que ver con Motorsport, pues echar un vistazo a Level Up Academy, que ahí tenéis 50 cursos con sus 10 clases, todos incluidos, es decir, no tenéis que ir comprando individualmente. Os dais de alta cuando queráis, canceláis cuando queráis y veis todo el contenido, que muchas veces me preguntáis, pero si me doy de alta, ¿cuánto me cuestan los cursos? No, es que no cuestan nada, o sea, te das de alta, que estás un mes, pues si en un mes te da tiempo a ver los 50 cursos, te los puedes ver, no hay ningún problema. Y aparte puedes acceder al soporte para que te ayude con cualquier duda que tengas, a las descargas, a los setups para Sim Racing, a los certificados, o sea que no tenéis excusa para aprender de automovilismo, porque de verdad es que el precio es bajísimo, pero es que si cobrase eso por cada curso, el precio seguiría siendo muy bajo, pero es que podéis acceder a todos los cursos por ese precio, así que espero que le echéis un vistazo, que lo aprovechéis y como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana analizando cada una de las curvas de Mónaco.